soy Franco y hoy vamos a ver la clasificación de cuentas en contabilidad. Las cuentas pueden clasificarse según su naturaleza o función, según el significado de sus saldos y según su necesidad de cancelación. Las cuentas que clasificamos según su naturaleza o función, a su vez, se subdividen en cuentas patrimoniales, cuentas de resultados y cuentas de movimiento. Dentro de las cuentas patrimoniales encontramos a las cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto, como también sus respectivas cuentas regularizadoras. Un ejemplo de activo es la caja, que representa el efectivo con el que cuenta el ente. Un ejemplo de pasivo es la cuenta proveedores, que representa la deuda en cuenta corriente comercial que nosotros tenemos por ejemplo, una compra de mercaderías. Y una cuenta de patrimonio neto es la de acciones a emitir. Esta aparece en el momento de la constitución de la sociedad. Las cuentas regularizadoras las detallaremos en un video específico para ellas, pero por el momento nos debe quedar en claro que las cuentas regularizadoras tienen un saldo contrario a la cuenta que están regularizando. Las cuentas de resultados. Estas cuentas son las que producen variaciones patrimoniales modificativas en el ente. Esto quiere decir que aumentan o disminuyen el patrimonio dentro del ente. Dentro de las cuentas de resultados tenemos las cuentas de resultados positivos. Estas son las que incrementan el patrimonio neto del ente. Un ejemplo de cuentas de resultados es la cuenta ventas. Y esta se acredita cuando realizamos una venta. Una cuenta de resultados negativos es la cuenta costo de mercaderías vendidas. El costo de mercaderías vendidas aparece con frecuencia también cuando realizamos una venta. Y esta cuenta debita el valor que a nosotros nos costó comprar el producto o mercadería que en este caso estamos vendiendo. Y las cuentas de movimiento. Estas cuentas son de carácter transitorio y sirven como control. Un ejemplo de estas cuentas es la cuenta compras. Si clasificamos las cuentas según el significado de sus saldos, tenemos a las cuentas acumulativas. Las cuentas acumulativas se caracterizan porque su saldo se mantiene constante en el tiempo. Un ejemplo de estas cuentas son la cuenta rodados, la cuenta capital y la cuenta inmuebles. Cuentas residuales. Estas cuentas se caracterizan porque varían constantemente en el tiempo. Esto quiere decir que hay ingresos y egresos, débitos y créditos de un monto dentro de una misma cuenta. Un ejemplo de cuenta residual es la cuenta caja y banco cuenta corriente, porque en el tiempo se pueden registrar entradas y salidas de dinero. Sucede algo similar con la cuenta mercaderías, porque las cuentas mercaderías se debita cuando se compran mercaderías y se puede acreditar en el momento de la venta. Finalmente, si decidimos clasificar a las cuentas según su necesidad de cancelación, tenemos a las cuentas cancelables. Estas cuentas se quedan sin saldo al final del ejercicio económico. Todas las cuentas de movimiento cumplen este requisito, así que podríamos decir que las cuentas de movimiento también son cuentas cancelables. Cuentas permanentes. Las cuentas permanentes se caracterizan en que su saldo al cierre del ejercicio económico permanecen al inicio del siguiente ejercicio económico. Ejemplos de este tipo de cuentas son las cuentas muebles y útiles, instalaciones, proveedores, inmuebles y terrenos. Y, ¿por qué no?, equipos de computación. Espero que el video te haya servido y
No te olvides de darle me gusta, lo puedes guardar, lo puedes compartir y bueno, si tenés alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario que quieras hacer al respecto, lo puedes dejar acá abajo que es muy probable que te conteste. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.